Dios te bendiga. Gracias una vez más por acompañarnos en un nuevo video. Antes de comenzar, voy a hablarte con claridad porque de eso se trata este canal. Vivimos en una generación que ama los mensajes suaves, los videos light y las prédicas que no incomodan, que no confrontan nuestra carne o que no nos exigen un cambio. Pero aquí no estamos para acariciar el pecado. Estamos para llamarlo por su nombre. Es mejor que una verdad te golpee hoy a que una mentira te acaricie mientras tu alma se enfría y se aleja de Dios. La Biblia ya lo había advertido, porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero aquí, en este espacio, no tenemos la más mínima intención de acariciar la carne o de entretener tu carne, sino más bien despertar tu conciencia, que abras los ojos y medites si esto es verdad o no. No vamos a decorar el pecado, sino más bien mostrarte la cruz donde ese pecado debe morir. Si no, el pecado tarde o temprano te va a destruir si sigues jugando con él. Por eso este video no viene a decirte lo que quieres oír, viene a decirte lo que realmente necesitas escuchar. Tal vez te incomode, tal vez te duela, tal vez te confronte cara a cara con la forma en que estás usando tu tiempo, tu mente, tu corazón. Tal vez te haga reflexionar y dejes de poner las mismas excusas. Si te quedas hasta el final, no vas a encontrar aplausos al pecado, sino un llamado urgente. Hoy muchos prefieren mensajes que entretienen, que hacen reír, que no piden santidad, que no hablan de arrepentimiento, mensajes que solo te hacen sentir bien, aunque estés mal delante de Dios. Si buscas palabras suaves, te pido perdón, pero este no es tu video. Pero si quieres que Dios te hable, entonces quédate, porque vamos a hablar de un tema o una situación que muchos sabemos o hemos escuchado, o que tal vez tú mismo has vivido en carne propia. Pero tampoco, con lo antes mencionado, quiero decir que vamos a ser vulgares o a burlarnos de las diferentes situaciones que veremos más adelante. Esa no es la intención o el propósito de este video. Sino más bien a muchos de nosotros nos dará tristeza, porque es algo a lo que estamos llamados y sin duda alguna te aseguro que lo estás descuidando. Y me refiero a la lectura de la Biblia. Todo aquel que se considera cristiano está llamado a leer la Escritura y esto no es opcional. Pues si no leemos la Escritura, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Solo medita en esto. No lo vamos a hacer difícil. Vamos a usar algo sencillo o unas breves analogías para que entiendas lo grave del problema. Imagínate que tienes un problema legal y buscas un representante o un asesor legal, es decir, un abogado. Yo te pregunto, ¿pondrías tu confianza en un abogado que no lee, que no le importan las leyes o lo que dice el Código Penal, el Código Civil, procesal, que no se informa o no lee de nuevas sentencias de Cortes Supremas o Constitucionales? Respuesta: claro que no. No pondrías tu libertad en alguien que se supone debería de leer la ley y no lo hace, pues se supone que debería estar al tanto de los cambios, estar al tanto de nuevas leyes o nuevos procedimientos. Leer diariamente los cambios en la ley es fundamental para que un abogado garantice un asesoramiento preciso y actualizado, y así evitar riesgos profesionales y que mantenga su competitividad. ¿Si ves lo importante que es leer? Veamos otro ejemplo sencillo. Dime, ¿pondrías tu salud en las manos de un médico que no hace lo más mínimo en leer un informe médico, o por lo menos tu diagnóstico personal cuando llega a sus manos? La respuesta es no. No visitabas a ese supuesto médico, porque obviamente lo que tú buscas es a alguien preparado, a un especialista, a alguien que sabe de la enfermedad, alguien que está al pendiente de nuevos tratamientos médicos.
Leer nuevos informes médicos diariamente es fundamental para que los doctores garanticen la seguridad del paciente y eviten errores médicos y personalicen los tratamientos basándose en la información más reciente sobre la salud del paciente. Y para hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Pues leer sin duda alguna, si ves lo importante que es leer. Ahora bien, ya teniendo eso en mente, sabiendo lo importante que es la lectura, abrimos el tema de hoy con estas preguntas. ¿Qué piensas cuando escuchas la frase pastores ladrones? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza, a tus recuerdos, a tus pensamientos? Molestia, enojo, coraje, tristeza o tal vez impotencia, quizá algo que prefieres mejor ni recordar. Por eso es que salimos a donde dice el Señor que la mies es mucha y los obreros pocos, porque una cosa es suponer lo que la gente piensa, y otra cosa muy diferente es escuchar lo que realmente sienten, lo que en verdad piensan acerca de este tema. Y esto fue lo que escuchamos. Bueno, en realidad, pues yo pienso que todos esos pastores que lucran con la palabra de Dios no está bien. Bueno, muchos se basan en eso porque piden tantos por cientos y en realidad creo que eso no está bien. Pienso que si uno va a dar se puede decir una ayuda, es sobre uno, el corazón de uno. No es como que te están pidiendo que, que un tanto por ciento, pues a eso me refiero. Creo yo que eso no está bien. ¿Qué pienso? Pienso que leen la palabra de Dios a su forma, a su manera, no como deberían de hacerlo. Cuando escuchamos la frase pastores ladrones, esa frase se me viene a cuando los pastores están exponiendo la palabra, pero no la están exponiendo de una manera debida. Porque a veces hay muchos hermanos o hay muchos creyentes que tienen comezón de oír y escuchan lo que más le conviene o lo que les interesa, pero la verdadera palabra está ya escrita y estipulada tal y como es, sin quitarle ni añadirle absolutamente nada, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los lobos rapaces o los pastores que tal vez denigran esta palabra usan mucho el púlpito a veces para extraer para su economía o para sus intereses personales, pero desviándose de todo lo que es en realidad la palabra y llevando a exponer la palabra de una manera indebida para todo aquel que en realidad no escudriña la Biblia, obvio. Si no escudriña la Biblia, está supuesto a cualquier mentira, está supuesto a cualquier engaño. Entonces sos más accesible como para que te puedan cegar los ojos. Porque el que no lee y no escudriña la Biblia prácticamente está ciego. Porque está con esa ceguera espiritual, tiene esa cera en el oído que no escucha, que solo escucha en realidad lo que les conviene. Y eso es lo que a veces pasa con muchos púlpitos. Y a veces, desgraciadamente, hay mucha gente que está siendo oprimida, que están sacando, si es posible, hasta lo último que tienen de su economía para que los lobos rapaces se sigan creciendo, que sigan poniéndose de más lana por la debida ignorancia de mucha gente que no escudriña la palabra. Testimonios como estos escuchamos muchos con el pasar del tiempo. Y es triste, pero es verdad. El sol no se puede tapar con un solo dedo, porque es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Y también seríamos injustos si decimos que son solo pastores. No, eso no se limita a solo pastores. Hay curas, sacerdotes, cardenales, líderes religiosos o distintas autoridades eclesiásticas que han lucrado con la fe de la gente. Ahora bien, si somos sinceros con nosotros mismos, tiene que haber una causa, tiene que haber un porqué. No podemos solo decir que ladrones, yo por eso, no quiero saber nada de la iglesia, así estoy bien. No, esa no es la solución ni salida correcta. Tienes que realmente pensar con la cabeza fría, no solo por emociones. Debes pensar y meditar. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la causa principal? ¿Cuál es el verdadero problema?
¿De qué se están aprovechando que no alcanzas a ver tú? No puedes solo escudarte en lo que la gente dice. De ahí no vas a salir nunca. Siempre vas a estar escuchando las mismas excusas. Siempre va a ser el mismo círculo de excusas. Vas a estar escuchando siempre a mucha gente decir y quejarse de que los pastores son unos ladrones, unos rateros abusivos, entre otras muchas palabras o calificativos, y que se roban el diezmo, el dinero de la gente, y que lucran con la fe de las personas. Basta ya de las mismas excusas. El problema más grande que hay es que la gente no quiere leer, la gente no quiere buscar la verdad. Estamos en un tiempo o una generación que todo lo queremos express, lo queremos de inmediato. No queremos hacer el más mínimo esfuerzo por ver o averiguar si lo que se nos enseña es verdad. Como mencionamos al principio de este video, vamos a ser respetuosos, pero eso tampoco quiere decir que vamos a rebajar la verdad solo por conseguir un like o un nuevo suscriptor. No, aquí estamos comprometidos con la palabra de Dios. Deja los cuentos o las excusas de hoy en día, que Dios sabe que son buenas personas, que no le hacen mal a nadie, que no se meten con nadie, que ayudan cuando pueden, y que por eso mejor ellos están bien así. Discúlpame, pero tengo que decirte que el que tú seas moralmente correcto no te justifica delante de Dios. La justificación viene solo por la gracia mediante la fe en Jesús, no por obras humanas, ya que nadie puede cumplir la ley de forma perfecta. La Biblia enseña que no hay justo, ni siquiera uno. Y sabes, esa es la excusa principal, la número uno, que tiene la gente para no ir a la iglesia o buscar de Dios. El pensar que son moralmente correctos y que no van a ir para que les roben su dinero. Y aunque es verdad que hay muchos pseudopastores que lucran con la fe de la gente, también es cierto que hay muchos verdaderamente pastores, hombres de Dios, que tienen temor de Dios y honran al Señor y tienen temor del Señor, que verdaderamente aman a Dios. Esto ha causado mucho daño en la iglesia. Hay muchas personas o pseudopastores mentirosos que dicen que si no diezmas, te van a venir maldiciones y que estás robando a Dios, sacando de contexto el famoso versículo de Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 11. Hay mucha gente que piensa que con el diezmo le compra una póliza de seguro al Señor, que si diezmas estás protegido y si no diezmas estás bajo maldición, y eso no es así. Dios no necesita nada de ti, mucho menos tu dinero. Su palabra dice en Ageo capítulo 2 verso 8 en la versión Palabra de Dios para todos. El Señor Todopoderoso dice también, el oro y la plata son míos. O que decir de Salmos capítulo 24 verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dime qué te va a pedir Dios. ¿Qué necesita Dios de ti que él no tenga? El ofrendar es el gozo de un santo y no la obligación de un pecador. Hoy en día es bien sabido que hay muchos lugares en los que se reúnen diferentes congregaciones y tienen que pagar una renta, servicios, internet, agua, luz, entre otras necesidades. ¿Y sabes de dónde sale eso? ¿Sabes de dónde Dios suple todas esas necesidades? De sus santos, es decir, de los miembros de la congregación. Pero es voluntario, no por obligación. Dios ama al dador alegre, no al que lo hace por obligación. Y aunque no quiero enfocarme en el tema del diezmo, sé que obligatoriamente va ligado a este tema, pues es lo que la mayoría piensa que roba un pastor o alguien que se hace llamar pastor, pues es el diezmo, el dinero de la gente, lo que se llevan indebidamente. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? El gran problema es que la gente no lee la Biblia. Y si no leen, ¿cómo van a saber lo que está escrito?
el 50%, el 10% no alcanza para nada. A partir de hoy, el que no traiga el 50% de su sueldo no quiere al Señor. Está negando su obra y su voluntad. No se aferre a lo material. Esta semana en oración el Señor me habló claro, me dijo: tú, tu esposo y tu niño necesitan un descanso, y me mostró un crucero en Miami, y que el diezmo y la ofrenda cubrirán los gastos. Aleluya. Iglesia, oigan bien, hace días el Señor me habló, me dijo: siervo, adquiere el nuevo iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, uno para ti y otro para tu esposa, y no te preocupes porque de este culto van a salir en ofrenda esos 2 celulares. Una vergüenza, no los pseudopastores, porque son lobos rapaces, sino los que se hacen llamar cristianos, que no leen la Escritura, como borregos a todo diciendo que sí. El Señor dijo, en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras en la Biblia significa estudiar la palabra de Dios con profundidad, diligencia y atención minuciosa, yendo más allá de una lectura superficial para entender la verdad, encontrar a Cristo y aplicarla a la vida diaria. Pero ¿cómo vamos a saber esto y cómo vamos a aplicarlo si el gran problema es que la gente no lee? Y si no leen, ¿cómo van a saber lo que está escrito? La gente de nuestra generación hoy en día es floja, perezosa, no quieren leer. Y claro, al no tener conocimiento, al ignorar la verdad de la Escritura, hay lobos disfrazados de ovejas que abusan de la fe de la gente. ¿Cuál es el salario de un pastor? En Estados Unidos hasta $100,000 al mes gastan algunos. Solo hay un pasaje en la Biblia que dice cuál es el verdadero salario del siervo de Dios. En 1 Timoteo 6 dice: teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. Es que si tenemos la necesidad cubierta, ¿por qué más? ¿Qué es lo que significa recibir más de lo que necesitamos? Despilfarro, capricho. Una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros hermanos en la iglesia es: ustedes tienen la responsabilidad de defender el evangelio. No solo nosotros. ¿Y de dónde yo saco eso? De Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia y le dice a esa iglesia: si aún nosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y nosotros le decimos a nuestra iglesia: hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de que si alguno de sus pastores se desvían y comienzan a predicar algo diferente de lo que dice este libro, ustedes tienen que sacarlo del púlpito. Esa es vuestra responsabilidad. Ustedes tienen que conocer lo que dice este libro, no solamente nosotros como pastores. Romanos capítulo 16. Os rogamos, hermanos, no dice pastores, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, la doctrina apostólica, y que os apartéis de ellos. Entonces los creyentes, hermano creyente, hermano, hermana en Cristo, conoce el evangelio, aplique el evangelio, predique el evangelio y defiende el evangelio contra cualquiera. Por eso, cuán importante es leer la Escritura para saber lo que dice. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Oseas 4:6. Es una advertencia bíblica sobre las consecuencias de ignorar la ley de Dios y rechazar la instrucción divina. No es ignorancia simple, es pecado deliberado que rechaza a Dios y trae destrucción. Si tú consideras, como vimos al principio, lo importante que es leer para un abogado o para un doctor, ahora imagínate si no lo debería ser para nosotros, ya que es la vida eterna. No importa si el abogado te libra de pisar la cárcel o de un problema legal. No importa si el doctor te libra o no de una enfermedad terrenal, como sea que Dios quiera, te vas a ir de este mundo. Todos tenemos tarde o temprano esa cita delante de Dios. ¿Y qué excusa le vas a dar? ¿Qué le vas a decir? ¿Que nunca escuchaste de Él? ¿Crees que eso te va a servir?
El libro de Romanos capítulo 1, verso 19 y 20 dicen en la traducción lenguaje actual: esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo, y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa. A esto se le conoce como la revelación natural. Según la Biblia, establece que Dios se manifiesta a toda la humanidad a través de la creación y la conciencia, haciendo a las personas responsables de buscarle. Romanos 1:20 afirma que sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se ven claramente en la creación, dejando al hombre sin excusa. La conciencia. Además de la naturaleza, Dios ha puesto en el ser humano una ley moral interna, nuestra conciencia, que permite distinguir entre el bien y el mal, indicando una ley superior y un legislador. Pero todo esto antes mencionado, ¿cómo vas a saberlo si no lees tu Biblia? Ese es el gran problema. Mira estos ejemplos bíblicos. A Josué, Dios le dijo en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué así lo hacía, meditaba día y noche para ser fiel y no desviarse de todos y cada uno de los mandamientos del Señor. Esdras 7:10. Esdras se dedicó a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñarla claramente a Israel. Él estudiaba, cumplía y enseñaba, por eso amonestó al pueblo. El rey Josías, en el libro de Segunda de Reyes capítulos 22 y 23, al encontrar el libro de la ley, lo leyó en voz alta, se rasgó las vestiduras en arrepentimiento y renovó el pacto con Dios. La lectura lo llevó a la acción, no a seguir acariciando el pecado del pueblo de Israel. Al momento que leyó la Escritura, sus ojos y su entendimiento fueron abiertos. Al momento que se dio cuenta de lo que estaba escrito, se arrepintió de todo lo que él y su pueblo hacían delante de Dios. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si al encontrar el libro de la ley solo lo hubiera puesto en algún otro lugar, como si fuera algo sin valor? Te aseguro que muchos hoy en día tienen una Biblia en casa, pero solo como adorno, llena de polvo porque no la leen. Tú quieres ver televisión y no va a haber ningún impedimento. Tú quieres leer la Biblia y es como si se levantara una horda de demonios adentro de ti. Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que la cosa se pone difícil, porque el pecado se revoltea. Pablo está diciendo, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que yo descubro que el mal está en mí, porque se levanta una oposición horrible. Te levantaste por la mañana, yo dije que iba a leer mi Biblia, ¿verdad? No, ahora tú quieres ver las redes sociales. Te da una pereza, porque hay una resistencia. No hay resistencia a leer el periódico, no hay resistencia a ver el internet, a ver una serie de Netflix de 50 episodios, no. A lo que hay resistencia es a decir, voy a leer la Biblia. Ahí sí hay resistencia. ¿Te das cuenta que la mayoría de las personas que se dicen cristianas nunca han leído la Biblia? Aún algunos cristianos verdaderos no han leído toda la Biblia. Pero nosotros debemos leer la Biblia miles y miles de veces. Se dice de Charles Spurgeon que él leyó El Progreso del Peregrino 100 veces, no simplemente porque es un libro bien escrito. Él leyó el libro por causa de toda la verdad bíblica que se encuentra ahí en el libro. ¿Cuántas veces leyó Spurgeon las Escrituras? Él era uno de los más grandes predicadores en Inglaterra, en toda la historia de la iglesia, no porque tenía talento, sino porque tenía un conocimiento muy profundo de la palabra de Dios. Y si eres cristiano, aunque quizás no tengamos los dones de Charles Spurgeon, sin embargo podemos aprender la palabra y podemos crecer en sabiduría en nuestra conformidad a la persona de Jesucristo. Los hermanos de Berea en Hechos 17:11 dice la Escritura que eran más nobles porque recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando, es decir, revisando, analizando, meditando y profundizando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Pues lo que Pablo les enseñaba.
Ellos escuchaban sin duda alguna a Pablo, pero leían lo que él exponía para ver si estaba de acuerdo a lo que estaba escrito. Ellos no se quedaban sin hacer nada como hoy en día, que tenemos algunos pseudopastores detrás de un púlpito contando sus aventuras y anécdotas personales o sus caprichos financieros en lugar de exponer fielmente la Escritura. Y digo, Señor, yo no veo la respuesta. ¿Dónde está? Uno de estos días me enojé con Dios. El pastor se enojó, sí. No me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo prostituyendo gente. Y veo al otro impío que es un multimillonario y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? Los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero... Ya basta de dejarnos llevar por cuentos y abramos la Biblia y pongamos bajo filtro bíblico si lo que se está enseñando es verdad. ¿O son solo historias baratas, motivación personal disfrazada de palabra de Dios? Tenemos la responsabilidad como creyentes de revisar si lo que se expone desde un púlpito es verdad o son solo historias creadas por una mente reprobada que no conoce a Dios. Y es que cuando empezamos a leer la Escritura, nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y cada uno de nuestros sentidos, y es ahí cuando nos damos cuenta que nos engañan. Y hoy en día, por la gracia de Dios, hay hermanos que ahora nos pueden dar testimonio de ello. Le puedo dar un testimonio porque vengo de una congregación que se enfocaba mucho en la ofrenda y en que la ofrenda tenía que ser, ¿sabe?, abundante, porque eso habla de prosperidad y que Dios está bendiciendo a la iglesia, y es totalmente contrario a las escrituras, ¿verdad? Entonces, hoy día hay muchos hermanos que no estudian la palabra de Dios, y los que son cristianos, yo le digo de microondas, porque ellos repiten lo que el pastor de Cabra dice, o el apóstol, porque hasta se han autonombrado como apóstol, cuando en realidad ya ese ministerio no existe. Todo aquel que predique la palabra de Dios es un apóstol, un mensajero del Señor. Entonces, esto ha traído muchas personas que han salido de la iglesia apostatando la fe, que supuestamente hicieron una elección de un llamado al frente y terminan a los 2 o 3 años, desde que le viene una circunstancia a su vida, salen renegando la fe. Entonces se le cae la careta, se dan cuenta de que los pastores son unos ladrones, que si no se arrepienten, se quemará en el infierno. Dice la palabra que los frutos, por tu fruto te conoceré. Y ellos solamente están interesados en la prosperidad. Incluso el servicio es de 30 segundos y la ofrenda, cuando van a predicar, a tomar la ofrenda, la prédica dura 1 hora, porque van a la mente de las personas que no leen la palabra, porque el pueblo de Dios padece porque le falta conocimiento en la palabra de Dios. Yo recuerdo que a mí me hablaban mucho que un modelo de Jesús, y Dios en su misericordia me inquietó y yo me puse a leer los evangelios y me di cuenta
que lo que decía la Biblia era todo lo contrario a lo que decía el púlpito. A Dios la gracia, porque eso quitó la tela de araña de mis ojos y yo pude confrontar al famoso apóstol o pastor y decirle que eso no era bíblico. Incluso la Biblia no habla de diezmo, habla de ofrendar. La viuda ofrendó lo único que tenía. Porque Dios no ve la cantidad, Dios ve la intención del corazón. Usted puede darle 1 centavo, pero si lo da del corazón, Dios lo bendice, lo coge con agrado. Y también la ofrenda no quiere ser que porque tú ofrendes Dios te va a bendecir. No, Dios no trabaja así. Dios no nos necesita a nosotros para nada. Nosotros lo necesitamos a Él. Y el que cree en Él sabe que todo lo que tenemos, hasta la respiración, se la debemos a Él. Yo creo que esto le está haciendo, estos falsos pastores, apóstoles, están haciendo un daño muy grande a personas que tienen buenas intenciones de buscar del Señor, pero también sé que esto no está fuera del alcance del Señor, porque Dios nos dejó un manual que es su palabra para que nosotros la leyéramos, no para que yo oyera a una gente predicando y ya lo voy a creer, no. Tengo que ver si lo que dice este Señor es cierto, lo comprueba la palabra. Por eso la importancia de estar en una iglesia bíblica donde se predique expositivamente la palabra de Dios. No de que yo vi un cuadro y que Dios me habló y yo voy a hablar del cuadro con un versículo bíblico. No, así Dios no brega. Eso es lo que, por eso hay tantas personas afuera apostatando la fe, que una vez tuvieron en la iglesia con buenas intenciones, pero que han salido heridas por pastores. Bueno, yo no diría pastores, apóstoles de cabras. Hermano, amigo, si usted conoce de Dios, no del pastor, métase con la palabra de Dios, que la voz, la autoridad y el poder y la profecía y todo lo que está ahí es el designio de Dios para la humanidad, para el creyente. Dios le bendiga. En conclusión, si la gente o los cristianos leyeran mucho más la palabra de Dios, hubiera menos ladrones detrás de un púlpito, hubiera menos lobos rapaces disfrazados de ovejas detrás de un púlpito, robando y aprovechándose de la ignorancia de la gente y lastimando el testimonio de la iglesia y en este caso el nombre santo de Dios. Yo le aconsejo a esa persona que por falta de conocimiento fue engañado, que trate de conocer la palabra de Dios que está en la Biblia y buscarse una iglesia donde se hable la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Porque si sigue yendo a otra iglesia sin investigar en la palabra primero, va a ser engañado de nuevo. Tiene que fundamentarse en la palabra para ver si la palabra es verdad o mentira. Para yo saber si ese pastor me está hablando verdad o mentira, tengo que ir a la palabra, fundamentarme y conocer. Porque un cristiano, desde el mismo momento que un pastor le habla, debe estar seguro de lo que él dijo para no dejarse engañar, porque nos dejamos engañar por no conocer la palabra. Por eso es tan importante leer la Escritura, porque la palabra de Dios nos da discernimiento, nos abre los ojos y nos guarda del engaño. Cuando un cristiano conoce la Biblia, ya no se deja llevar por cualquier voz, por cualquier enseñanza, ni por cualquier hombre que hable en nombre de Dios. Y también hay que decirlo con claridad, no todos los pastores son iguales, porque hay siervos fieles, hombres de Dios que aman al Señor, que temen a Dios y que predican la verdad con integridad. Así que no te guíes solo por la cercanía, por la comodidad o por la costumbre. No busques una iglesia. Lo más cerca de tu casa, busca una iglesia, lo más cerca de la Biblia. Queremos darle gracias a cada una de las personas que participaron con su opinión y su testimonio. De verdad agradecemos su tiempo, su sinceridad y su disposición para abrir su corazón frente a las cámaras.
Cada palabra que compartieron fue de mucha bendición y nos ayuda a seguir llevando este mensaje con más verdad, más claridad y más responsabilidad delante de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y les recompense por haberse tomado ese momento para apoyar este proyecto. Y recordemos que leer la Escritura no es una opción, es una necesidad para todo aquel que quiere caminar en la verdad y no ser engañado por cualquier viento de doctrina. Pero también debemos aprender a orar, a clamar y a interceder por los pastores que sí predican con integridad, por los hombres de Dios que aman la verdad, temen al Señor y cuidan el rebaño con fidelidad. Necesitamos más palabra en nuestras manos y más oración en nuestros labios, porque una iglesia que lee la Biblia y ora con sinceridad es una iglesia que puede permanecer firme delante de Dios. Entonces la pregunta es esta: ¿vamos a leer la palabra de Dios y a buscar la verdad por nosotros mismos, en nuestra lectura personal, en nuestra comunión con Dios, o vamos a seguir echándole la culpa a hombres que abusan de la fe de las personas? Porque delante de Dios eso no nos justifica, no nos limpia y no nos libra de responsabilidad. Jesús mismo, en Mateo 4, 7 y 10, respondió a la tentación diciendo: escrito está. Y con la escritura venció al diablo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomó la palabra como su arma, como su respaldo y como su autoridad, entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? ¿Acaso creemos ser más sabios que Él, o más fuertes que Él, o más espirituales que Él? Jesús nos dio el ejemplo en todo y también nos enseñó con su vida que la Escritura no es un adorno, sino una necesidad para resistir, para obedecer y para permanecer firmes delante de Dios. Por último, no creas todo lo que escuchas, conoce tú mismo lo que dice Dios en su palabra. Suscríbete, dale like, comparte este video y deja en los comentarios tu opinión. También puedes sugerirnos temas para próximos videos. Y recuerda, no venimos a seguir hombres, sino a Dios. Y nunca olvides que nuestra meta final es venir a los pies del Maestro y Señor. Dios te bendiga.